Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al canal. Vamos a continuar con el patrón de Miguel, ya solamente nos queda hacerle los pantalones y su guitarra. Creo que me va a dar tiempo a hacer todo en este vídeo, así que sería el último. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los pantalones, entonces necesitábamos dos tonos de azul. Comenzamos con el color más clarito, con el azul más clarito, y vamos a hacer 18 cadenas. Ahora vamos a cerrar estas cadenas en círculo, entonces nos metemos en la primera cadena, vamos a tejer cada pierna en rondas, entonces para quien no sepa, nos metemos en la primera cadena y ahí lo que vamos a hacer es un deslizado, un punto deslizado, traemos la hebra y la pasamos por todo. Ahora vamos a hacer una cadena y ahora en esta vuelta, que es la primera todavía, vamos a hacer 18 puntos, uno en cada punto. Entonces, como tejemos en rondas, el primer punto lo vamos a hacer ahí mismo, donde hemos hecho el deslizado y la cadena. Ahí vamos a hacer el primer punto. El siguiente ya vamos a la cadena siguiente. Ahí van dos. Y así vamos haciendo alrededor hasta tener los 18. Después de hacer los 18 puntos, pareciera que aquí tenemos un punto más, como si fuesen 19, los habéis ido contando y pareciera que aquí habría un punto más, pero es el deslizado que hemos hecho al inicio, al unir. Entonces, como vamos tejiendo en rondas, volvemos a hacer lo mismo. Vamos al primer punto, nos metemos en ese primer punto y hacemos un punto deslizado, una cadena. Y ahora para empezar a tejer la segunda vuelta volvemos a empezar en ese mismo punto donde hemos hecho el deslizado y la cadena, ahí empezamos. Y en la vuelta número 2 vamos a volver a hacer los 18 puntos que tenemos, uno en cada punto. Al final de la vuelta número 2 volvemos a tener lo mismo, aquí tenemos el deslizado que hemos hecho antes, a ver, ahí tenemos el deslizado que hemos hecho antes y aquí pequeñita tenemos la cadena. Entonces nos pasamos al punto, que es este de aquí, y de nuevo volvemos a hacer un punto deslizado, una cadena, y ahí mismo es donde comenzamos a tejer. Y en la vuelta número 3 de nuevo volvemos a hacer los 18 puntos que tenemos. Son 3 vueltas iguales, pero he querido decirlas así para que, pues si hay alguien que no sepa tejer en rondas, pues así vamos explicando. De todas formas, lo podéis tejer en espiral. Si se os complica mucho hacerlo en rondas, podéis hacerlo en espiral. La única diferencia es que al hacerlo en rondas, esta parte de abajo queda muy rectita, ¿vale? No queda ningún tipo de escalón, y al tejerlo en espiral os quedará aquí en el comienzo pues como una especie de bolita ahí, pero bueno, esa es la única diferencia. Así que si se os complica mucho podéis hacerlo en espiral. Entonces vamos a hacer un punto en cada punto en la vuelta número 3. Ahí está. Y ahora para la vuelta número 4 vamos a volver a saltar el deslizado, saltamos la cadena y en el primer punto ahí nos unimos con un punto deslizado, con una cadena y vamos a seguir tejiendo los 18 puntos que tenemos, pero esta vez tomando solo la hebra que está hacia allá, más hacia la parte de allá. Tomando solo ese trocito, el que está hacia allá, y vamos haciendo un punto en cada punto de los 18. Al final de la vuelta número 4 vamos a cambiar ya al color más oscuro, entonces el último punto de la vuelta número 4 lo vamos a cerrar con el color más oscuro y vamos a hacer lo mismo que hasta ahora. En el primer punto saltamos la cadena y saltamos el deslizado, ¿vale? Este es el deslizado, aquí está la cadena. En el primer punto hacemos un punto deslizado con el color más oscuro, hacemos una cadena y ahí mismo empezamos a tejer el primer punto bajo y vamos haciendo un punto en cada punto de los 18 que tenemos, ya tomando el punto completo, ¿vale? Pero en color azul oscuro. Y esto es lo que vamos a ir haciendo todo el rato hasta la vuelta número 19. Ahora estamos en la vuelta número 5, cerramos con un deslizado y con una cadena, ¿vale? Nos vamos al primer punto. Aquí saltamos el deslizado, saltamos la cadena, en este caso ya está de color azul oscuro, saltamos esos dos y nos vamos al primer punto. Ahí hacemos un deslizado,
una cadena, y desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18. Acordaros de hacer en el inicio un deslizado y una cadena en el caso de que estéis tejiendo en rondas como yo. Tenéis que hacer 2 piernas iguales. En la primera cortáis la hebra y la escondéis, y en la segunda ya no, porque vamos a unir. Entonces, después de haber cerrado la vuelta, en la número 19, aquí al final, hemos hecho un deslizado y una cadena, hemos cerrado ya la vuelta, nos vamos a unir con la otra pierna, en cualquier punto, ¿vale? En el que queráis, porque es igual, y vamos a ir haciendo alrededor de la pierna los 18 puntos que tiene. Ahí tenemos uno, otro, y así vamos haciendo alrededor los 18 puntos que tiene la pierna. Los voy haciendo con vosotros para deciros aquí dónde está el deslizado y la cadena, para que os lo saltéis. Cuando lleguéis a la unión que teníais antes, a la unión del deslizado y de la cadena, tenéis que saltarlo. Entonces aquí está el deslizado, aquí está la cadena. Entonces nos vamos al primer punto, lo saltamos así todo, vamos al primer punto y ahí es donde hacemos el punto bajo. Y así seguís tejiendo seguido, un punto en cada punto, hasta tener los 18 todos de esta pierna. Una vez que tenéis tejidos los 18 puntos de esta pierna, vamos a pasar a la otra pierna y empezamos a tejer en el primer punto que está libre. Veníamos de aquí del cerrar, ¿vale? De cerrar la vuelta, entonces ahí habría un primer punto. ¿Os acordáis que cada vez que cerrábamos la vuelta hacíamos el primer punto ahí mismo? Entonces ahí hay un primer punto, lo vamos a hacer y vamos a ir haciendo lo mismo que hemos hecho en la otra pierna. Un punto en cada punto de los 18 que tenemos. Entonces al final de esta vuelta número 20 vamos a tener un total de 36 puntos, porque son 18 de cada pierna. Vamos a hacer ahora desde la vuelta número 21 hasta la número 27 un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Y vamos a marcar ya el primer punto, porque ahora vamos a tejer en espiral. Entonces de la 21 a la 27 un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Una vez que llegáis a la vuelta número 27 ya podéis finalizar y esconder la hebra, y ahora esta parte de aquí de abajo, azulita, le vamos a dar la vuelta hacia arriba, así, la vamos a colocar hacia arriba, las dos partes, y ya se lo podéis colocar al muñeco. Como siempre, si necesitáis ayuda de algún gancho, ¿vale? Pues así os vais ayudando, tirando de las piernas. Y ahí despacito se lo ponéis. Así podemos ir tirando poco a poco. Ahí. A ver, que no voy enganchado. Ahí. Ahí está. Y ahí despacito lo vamos llevando a su sitio. Lo metemos por debajo del jersey. El jersey es un poquito más estrecho en la parte de la cintura, porque así sujeta el pantalón. Entonces se lo llevamos bien al sitio y pasamos el jersey por la parte de fuera. Ahí está. Y ahí estaría finalizado el pantalón. Sus zapatos ya los teníamos hechos. Así. Bueno, se lo tengo que poner bien, que se me ha quedado doblado. Pero bueno, y ya solamente nos falta su guitarra. Para la guitarra vamos con el color blanco, hacemos un nudo deslizado y vamos a levantar 9 cadenas. Ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto en cada cadena y son 8 puntos. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido y en el primer punto empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, y en el último punto hacemos de nuevo un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 10 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 3 vamos a hacer los 10 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta número 4 empezamos haciendo un aumento
Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 5 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, uno en cada punto. Hacemos una cadena al final, giramos el tejido y en la vuelta número 6 comenzamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos, en el último punto vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 14 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a comenzar haciendo una disminución. Entonces nos metemos en el punto, traemos hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra y cerramos todo junto. Así vamos a hacer la disminución. Después vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 10 puntos bajos de nuevo una disminución, igual que hemos hecho la otra. Nos metemos en el punto y traemos hebra y en el siguiente punto traemos hebra. Cerramos todo junto, hacemos una cadena y giramos el tejido. En esa vuelta número 11 han quedado 12 puntos. Ahora en la vuelta número 13 comenzamos haciendo una disminución, igual que las otras. Nos metemos en el punto, traemos hebra, nos metemos en el siguiente punto y traemos hebra y cerramos todo junto. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 12 terminamos con un total de 10 puntos. Esta era la vuelta número 12, que creo que antes dije que era la 13. No, es la 12. Vamos ahora a la 13. En la 13 empezamos haciendo una disminución, igual que las otras. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Giramos el tejido. En la vuelta número 14 empezamos haciendo una disminución. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Terminamos la vuelta con un total de 6 puntos. Giramos el tejido. En la vuelta número 15 empezamos haciendo un aumento. Aquí en el primer punto hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 3 y 4. Y en el último punto un aumento. Terminamos así la vuelta con un total de 8 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 16 vamos a hacer los 8 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta número 17 comenzamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 10 puntos. Hacemos una cadena, giramos y en la vuelta número 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. En la vuelta número 19 comenzamos haciendo un aumento. A continuación del aumento hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 20 giramos el tejido y empezamos haciendo una disminución. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos hacemos una disminución. Terminamos la vuelta con un total de 10 puntos. Ahora en la vuelta número 21 comenzamos haciendo una disminución. Después de la disminución vamos a hacer 6 puntos bajos. Y después de los 6 puntos bajos de nuevo una disminución. Terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Giramos el tejido y en la vuelta número 22 empezamos haciendo una disminución. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto.
y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Hacemos una cadena y ahora vamos a sacar la medida del plástico para luego pegarle aquí. Cuando tengáis la pieza la dejáis apartada, que de momento no la vamos a pegar. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es un borde todo alrededor. Así nos vamos metiendo en este punto primero y hacemos un punto bajo, en la siguiente fila un punto bajo y así más o menos donde vosotros podáis vamos a ir haciendo un bordecito alrededor. Vamos haciendo más o menos un punto en cada fila que hay, pero bueno, no tiene importancia que sea un punto arriba, un punto abajo, más o menos vamos haciendo así todo alrededor. Hacemos todos los puntos alrededor y terminamos en el mismo lugar donde hemos comenzado, ahí en la esquinita. Ahora cortamos, escondemos la hebra y tenemos que hacer otra pieza igual, pero la segunda pieza que hagáis ya no cortéis la hebra, que con eso vamos a unir. Cuando tengáis la segunda pieza ya no cortéis la hebra y ahora vamos a ir haciendo en cada uno de los puntos que hemos hecho en la orilla, ¿vale? Todo esto que hemos hecho por la orilla, vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, pero tomando solamente la hebra que queda hacia allá, hacia la parte que está más hacia allá. En vez de tomar el punto completo, solo la hebra de allá, un punto en cada punto, así alrededor de toda la vuelta. No digo la cantidad de puntos que son, porque bueno, más o menos a cada uno le habrá salido una cosa u otra. Yo tengo 54, pero bueno, más o menos los que salgan. Una vez que tengáis toda la vuelta, vamos a volver a hacer un punto en cada punto, pero ya tomando la hebra completa. Vamos a ir haciendo lo mismo, un punto en cada punto, tomando ya la hebrita completa. Una vez que tengamos las dos vueltas hechas, le vamos a colocar ya el plástico a las dos piezas, ¿vale? A esta y a la otra, y vamos a empezar a unir las dos piezas. La vamos a unir, a ver, tomando un punto de aquí, de este lado, ¿vale? Y un punto del otro lado. Entonces ahí vamos a hacer un punto bajo. Fijaros que estén en la misma esquinita, ¿vale? Que estén así, enfrentadas. Ahí. Y así vamos tomando un punto de un lado, aquí, un punto de aquí, y un punto del otro lado. Ahí. Y vamos haciendo punto bajo. Más o menos tendréis los mismos puntos en un lado y en el otro, porque, bueno, solemos tejer igual, más o menos. Entonces, bueno, si salen 50 puntos en un lado y 52 en otro, por ejemplo, pues no pasa nada. Donde veáis que no coincida, saltáis un punto, por ejemplo. Entonces venimos así, por ejemplo, este no me coincide con este de aquí, pues me paso al siguiente, no pasa nada. O también puedo repetir 2 veces un punto en el mismo. El caso es que más o menos se pueda ir tejiendo y quede así lo más parejo posible. Cuando falten así unos puntos para terminar de cerrar, le metéis relleno. Así le metéis relleno bien llevándola hacia todas las esquinas, pero sin exagerar porque tiene que quedar planita por los lados, y terminamos de cerrar. Ahora dejamos esto apartado por el momento y vamos a hacer el mástil. Seguimos con el color blanco, vamos a levantar 24 cadenas y nos regresamos por las cadenas haciendo un punto en cada cadena, que serían 23 puntos bajos. Al llegar al final hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 2 volvemos a hacer los 23 puntos que tenemos. Y así estaría finalizado el mástil, solamente son 2 vueltas. Ahora se lo vamos a colocar a la guitarra en la parte más estrecha, ocupando así las 4 primeras filas. Ahí lo vamos a coser y esto lo dejamos así. Ahora vamos a cortar con el fieltro gris un pedacito, un redondel de unos 2 centímetros de diámetro más o menos, y un rectángulo que tiene unos 3 centímetros, que tiene unos 2 centímetros de largo y bueno, pues unos milímetros, poquitos, 2 o 3 milímetros de ancho. Y con el negro vamos a cortar un círculo de 1 centímetro, más o menos 1 centímetro de diámetro. Y lo vamos a colocar ahí. Justo después del mástil colocamos los 2 redondelitos uno encima del otro. Y aquí abajo, como a 3 filas del final más o menos, vamos a colocar esta parte recta.
Y ahora para la parte de arriba del mástil vamos a cortar un rectángulo de fieltro blanco de unos 5 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Y lo vamos a colocar aquí en la parte de arriba, así doblado por la mitad. Así más o menos, ¿vale? Lo doblamos así y lo cosemos por las esquinitas o lo pegáis como más os guste. Y ahora con los fieltros gris y negro vamos a cortar 2 rectángulos pequeñitos y un triángulo para hacerle una especie de cara de calavera aquí en la parte de arriba. Y lo pegamos o lo cosemos. Y ahora con un hilo negro más finito y con la silicona líquida fría, o si se lo queréis coser, eso ya a vuestro gusto, yo lo voy a poner con silicona, le vamos a poner unas cuerdas desde aquí, desde la esquinita, hasta esta parte gris de aquí abajo. Yo le voy a poner solo 4, porque aunque las guitarras llevan 6 cuerdas, se me hace un poquito estrecha para ponerle 6. Entonces le voy a poner aquí un poquito de silicona líquida fría. Como no ensucia, pues da igual, mira, ahí me he pasado, pero bueno, ya la voy a quitar ahora. Y le vamos poniendo las cuerdas, la he cortado bastante grande para luego quitarle el sobrante. Ahí. Que quede tirante, pero no demasiado, porque el mástil no se puede doblar. Entonces no nos puede quedar así dobladito. Vamos a ver que quede tirante. Así. Y vamos poniendo las cuerdas. Y después de que tengamos las cuerdas colocadas, yo le voy a echar un poquito de silicona líquida fría solamente en el mástil para que se queden ahí más fijas y no se nos estén moviendo. Y ahora, en cuanto la dejamos secar, vamos a hacer la correa. Entonces con el color marrón vamos a levantar 50 cadenas y después nos vamos a regresar por las cadenas haciendo un punto en cada una de ellas. Serían 49 puntos bajos. Y ahora la correa se la vamos a colocar en la parte de detrás. Así, le colocamos un trocito ahí arriba más o menos y el otro aquí abajo. Así, le cosemos un trocito por ahí y un trocito por ahí. Si no se lo dais cosido porque tenéis pegado el plástico, bueno, pues se lo pegáis ahí y ya está. Y bueno, pues así estaría finalizado Miguel con su guitarra. La guitarra nos ha dado un poquito de trabajo, pero bueno, merece la pena hacerla con paciencia porque está muy chula y le da un toque muy guay al muñequito tener su guitarrita. Así que bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Si os ha gustado, os agradezco mucho que me dejéis un like y si queréis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo y así seguimos tejiendo juntos. Y nada más, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!